Ya está grabando. Bueno, hoy en Laboratorio Cero tenemos el enorme honor de presentar al doctor Daniel Bes. Tengo acá su currículum resumido, el más resumido que encontré, donde puedo destacar algunas cosas para no hacer una lectura textual, pero fue becado por la Comisión Nacional de Energía Atómica para trabajar en el Instituto Niels Bohr entre el 56 y el 59. Fue investigador en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el CONICET, profesor titular de la UBA, también en Minnesota, en la UTN, acá es doctor honoris causa de la Universidad de San Martín, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, tiene premios CONEX de platino, pero lo más importante que me parece es que cuando yo le dije, ¿te das una charla para estudiantes secundarios? Sí, encantado. Y eso es lo que más destaco, y la vocación para hacer este encuentro que pretendemos que sea lo más familiar y cercano posible, a pesar de la distancia de la pandemia, para que se conozcan, para que vos les cuentes, Daniel, tu experiencia. No sé si hace falta que les enseñe mucha física nuclear, o sí, o un poquito, una idea suelta, pero sí que le transmitas el entusiasmo que tenés, y por la ciencia, por la enseñanza y por la extensión, digamos, de la que también hace el Laboratorio Cero, que es acercar, fomentar en los jóvenes el estudio de carreras científicas, generar colegas. Muchos colegas que yo tengo hicieron Laboratorio Cero hace 30 años, o 20, no sé, quizás inspirados por también alguien que vino, les dio una charla y los motivó a seguir una carrera científica. Entonces, bueno, le cedemos la palabra a Daniel. Muchas gracias por esta visita, y adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Realmente hacía tiempo que me hubiera gustado entrar más en contacto con Laboratorio Cero, y gracias entonces por haberlo permitido con esta invitación. Bueno, empiezo hablando de qué es la teoría nuclear. Empezó en 1932, en realidad, cuando se descubrió el neutrón por Chadwick, y a partir de 1932 la teoría nuclear es una sociología entre neutrones y protones adentro del núcleo. Los primeros modelos nucleares fueron dos esencialmente. El primero fue de Niels Bohr y Kalkar en 1935, donde se presentaba el núcleo como una gota, se llama modelo de la gota líquida, donde se creía que se generaba un fenómeno parecido al de una gota, donde las moléculas están encerradas, diremos, y la gota puede cambiar de forma. Este modelo, a pesar de lo único que puede hacer es oscilar realmente, no se conocían las oscilaciones, pero permitió, sin embargo, a Lisa Meitner y a Frisch explicar la fisión nuclear a fines de 1938. Cuando Frisch volvió a Copenhague después de pasar la Navidad con su tía y le contó esto a Niels Bohr, Niels Bohr se pegó un golpe en la cabeza. Si hubiera sido porteño, sé que hubiera dicho qué boludo fuimos. No era porteño, por suerte, y es una suerte que si hubiera tardado 4 años en describir el fenómeno de la fisión,
porque si no la última guerra se hubiera peleado con bombas nucleares y no con armamento convencional, pero estuvo cerca. El otro modelo era un modelo completamente distinto, el modelo de partícula independiente, que las partículas se movieran independientemente una de otra, tal como hacen los electrones en los átomos. Y eso fue, digamos, propuesto por Guttberg-Meyer en el año 49 y por Jensen, Suez y Axel en el año 40. Y la existencia de modelos de partícula independiente en el átomo daba lugar a la existencia de capas, y esa existencia de capas permitía explicar los números mágicos nucleares. Pero todavía eran explicaciones opuestas entre sí y ninguna ni remotamente probada. Voy a explicar ahora cómo fui admitido en el Niels Bohr Institute. Había sido esencialmente el centro de la física atómica durante la década del 20 y el centro de la física nuclear durante la época del 30, y después con Niels Bohr a la cabeza, y después a partir del 50 siguió siendo el centro de la física nuclear teórica, encabezado por Åge Bohr, uno de los hijos de Niels, que siguió física, y un norteamericano llamado Ben Mottelson. La admisión mía se inició en 1955, cuando Galoni, quizás ustedes conozcan el libro, mientras yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, era el único físico que había publicado algo durante mis 5 años ahí. Se encargaba en el año 55 de la parte de física de la Comisión de Energía Atómica, y yo trabajaba en un laboratorio de espectroscopía nuclear, y me llamó y me dijo que la comisión me había otorgado una beca por 2 años en el exterior y que yo eligiera el lugar. Yo tenía suficientemente poca información como para decidir en el momento. Me fui a la biblioteca y puse en el eje de las abscisas. La biblioteca de la comisión en esa época era la única universitaria que estaba al día de las revistas más importantes. Puse en el eje de las abscisas el nombre de las distintas instituciones, y en el eje de las ordenadas la cantidad de trabajos publicados en los últimos 2 años. Y con ese criterio, diremos, de almacenero, había un máximo neto en Copenhague y decidí ir a Copenhague. Sí, se lo manifesté a Bohr y él se lo comunicó a las autoridades de la comisión. El número 3 en jerarquía era el capitán Bennison, una persona que yo siempre respeté mucho, a pesar de que ciertamente no era un físico y no era la persona adecuada para hacer una carta de recomendación de un científico, o sea, un aspirante a científico a un grupo importante de científicos. Entonces, la única persona que había en el país capaz que estaba en esas condiciones era Guido Beck, que inclusive había estado en Copenhague como visitante antes de la guerra, y cuando había estado, por ejemplo, en Bariloche, en ese verano que mostró Andrés la fotografía, y cuando yo le pedí a Beck que escribiera una carta recomendándome,
lo que me dijo es: usted no está en condiciones de ir a Copenhague. Y me quedé sin la recomendación de Beck. Beck tenía razón, pero en ese momento yo no sabía lo central que era Copenhague en la investigación. ¿Cómo siguió esto? Bueno, lo que sucedió fue que yo en esa época tenía solamente 2 trabajos experimentales publicados, uno en rodio y otro en teluro, y tuvo lugar la guerra, el proyecto Manhattan, para el cual Roosevelt y Churchill habían firmado un convenio de que ninguno de los 2 países iba a hablar, iba a hacer público el proyecto si el otro no daba su consentimiento. Niels Bohr y su familia se pudieron escapar a tiempo de Dinamarca. Todos los que tenían un pariente o una ascendencia judía lo hicieron la misma noche con la flota pesquera danesa. Cruzaron el Sund, el estrecho entre Dinamarca y Suecia, y Niels Bohr entre ellos, y se fue a Estocolmo, donde un avión inglés, un Mosquito que podía volar más alto que los aviones alemanes, lo fue a buscar a Suecia, a él y a Ove, que de los 5 hijos era el que había seguido la parte de física, y que los llevó a Inglaterra, en 2 viajes distintos los llevó a Inglaterra, y ve que Bohr tenía mucha conexión con los físicos ingleses, porque después de su tesis había hecho posgrados en Inglaterra, se había hecho muy amigo de Rutherford, en cuyo laboratorio había trabajado. Ahí había empezado con los primeros modelos para hacer la mecánica cuántica, que después él fue una de las figuras principales. Cuando llegó a Inglaterra le ofrecieron formar parte del proyecto Manhattan, de manera que se trasladó a Inglaterra, a Estados Unidos, junto con los integrantes ingleses del proyecto. En Los Álamos se dio cuenta de que él podía hacer poco, era una tarea bien experimental, con los principios de los cuales él estuvo de acuerdo, y se dedicó a pensar en las consecuencias de tirar una bomba atómica mantenida en secreto hasta último momento, la suspicacia que eso iba a suscitar entre los países socios de la guerra, especialmente la Unión Soviética, cuyo nivel científico él conocía bien, porque habían estado frecuentemente todos los anteriores tiempos en Copenhague, y la seguridad de que se iban a meter a desarrollar con muchas posibilidades una bomba en cuanto tuvieran indicios de que se podía hacer. Bohr no sabía que ya la tenían para esa época, porque en Los Álamos trabajaba un espía soviético alemán ya para esa época. Cuando consiguió una entrevista con Roosevelt, por intermedio de Roosevelt, con el cual él se había hecho amigo. Roosevelt era el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos y había intervenido con Bohr en la ubicación de los físicos alemanes que se tuvieron que ir de Alemania en el año 33. Roosevelt lo entendió y le dijo: mire, está bien lo que usted me dice, pero es esencial, usted forma parte del equipo inglés, tiene que transmitirle esta información a Churchill, de manera que vaya a Inglaterra y convénzalo primero a él. Cosa que hizo Niels Bohr, pero Churchill no le quiso dar ni pelota, le dijo que no le hablara más de eso, prohibió a cualquier físico inglés que hiciera avances en el camino de apertura que Bohr
quería hacer, por lo menos no en los detalles secretos, ciertamente, pero sí en el hecho fundamental del proyecto. Bohr se volvió a Estados Unidos, consiguió otra entrevista con Roosevelt que no pudo tener lugar porque se murió Roosevelt. Después de la guerra era muy tenaz, quiso seguir insistiendo, escribió una carta a las Naciones Unidas que no tuvo mayor trascendencia, era la guerra de Corea en aquella época, y finalmente, como premio consuelo por lo único que podía hacer él, fue abrir su instituto como un lugar donde no existiera la cortina de hierro, un lugar donde se pudieran encontrar físicos de uno y otro lado para hacer trabajos en común, para adquirir una apreciación mutua organizó el instituto de manera que eso sucediera así. Yo no estaba enterado de esa conversión del instituto en esa época, y creo que Beck tampoco, porque otro de los propósitos del instituto, que lo aprendí leyendo un trabajo de un físico que fue secretario de Bohr durante la guerra, un físico llamado, ahora no me acuerdo, bueno, no importa, él cuenta como otro de los propósitos de Bohr fue, lo tengo escrito entre comillas, fue ayudar a países en desarrollo científico en los que había dificultades que debían ser superadas. Este trabajo fue escrito por Rosenthal, al que yo conocí en Copenhague. La Argentina era un país, después de la aventura de Richter, era un país ideal para darle una ayuda. Y fue así que, a pesar de todos los propósitos, pronósticos de Beck, en octubre del 55 me llegó la noticia de que me aceptaban en el Niels Bohr Institute. No debido a mi nivel, sino a mi, digamos, autoridad científica, que no tenía, porque no había presentado la tesis, no tenía ningún científico que me recomendara, sino al contrario, por mis deficiencias y mis dificultades. Esa es la carta del capitán Benninson, mal hecha como recomendación, que se debió a mi admisión en el Instituto Bohr, lo que es bastante curioso. En el año 56 llegamos a Copenhague, un físico mexicano de más o menos edad, Francisco Medina, y yo como físicos latinoamericanos. Era la primera vez que había latinoamericanos en el Instituto Bohr, y dos físicos soviéticos, Spartak Beliaev y V. Strustinsky, que llegaron en el 57, unos meses después. De manera que Beck tenía su razón en su negativa, pero realmente por una de esas casualidades pude entrar en el instituto. En esa época, cuando yo llegué, por más que Niels Bohr figurara como director del instituto, ya estaba un poco viejo, en realidad murió poco tiempo, unos años después, y el que hacía de director era Åge Bohr, su hijo, y que con Ben Bottelson dirigían la parte de física nuclear, que se transformó en el Centro Mundial de la Física Nuclear, tal como antes había sido dirigida por Niels en el 30. Un segundito, todavía no llegamos ahí.
Tal vez les mostraría un poco cómo estaba el edificio de la física del Instituto Niels Bohr. Sí, ahí voy a poner la foto de la barraca, justamente. Es lo mismo. Después venimos a esta. Ahí está. A ver, no sé si están viendo la foto del edificio del Instituto Niels Bohr. No, se sigue viendo la imagen del anterior, porque la tenés en otra pestaña, ¿eso? Sí, ahí va. Ahora sí, tenés que dejar compartir y volver a compartir la pestaña que querés. Ahí vamos. Ahora sí. Bueno, ahí está el instituto, Lexamay 17. El edificio principal es este que está atrás, tiene 3 pisos. En el piso de abajo estaban las aulas para coloquios, seminarios. En el de arriba, en el entrepiso, estaba la biblioteca, y en el de arriba de todos, con ventanitas más chiquitas, el restaurante. Había en el primero y en el segundo, además, piezas donde los físicos visitantes y los físicos daneses permanentes tenían sus escritorios. A la izquierda estaba el Instituto de Matemáticas, también de la universidad, dirigida por un hermano de Niels Bohr, Harald Bohr, que ya en ese momento había muerto y que había sido tremendamente cercano y confidente de Niels Bohr. Cada rato se estaban consultando mutuamente. El edificio de la derecha, de 2 pisos, estaba el lugar donde estaba en ese momento la administración del instituto. Originalmente había sido el alojamiento de Niels Bohr. En los institutos escandinavos se usaba el hecho de que el director del instituto vivía ahí con su familia, y Niels vivía ahí hasta que en el año 32 sucedió que le ofrecieron un lugar en una cervecería. Ahora les cuento qué pasó. La cerveza Carlsberg era la más importante en Dinamarca. Había una fábrica, tenía una fábrica en Copenhague. El dueño de la fábrica tenía una mansión dentro de la cervecería, con un parque donde él vivía, porque este señor donó, no sé si al morir o poco antes, todos sus bienes a la Academia de Ciencias danesa, que resolvió hacer la Fundación Carlsberg, una especie de CONICET privado donde ayudó muchísimo a la ciencia, de manera que si uno tomaba cerveza en Dinamarca ayudaba a la ciencia y a la academia. Entre otras cosas, la academia resolvió ceder el edificio donde había vivido el dueño para que, como alojamiento para el instituto, para la persona científico más importante de Dinamarca en ese momento, y en el año 32 se le ofreció a Niels Bohr, que se mudó ahí con la familia. De manera que este otro edificio que está a la derecha quedó para la administración del instituto. Niels Bohr siguió viviendo ahí hasta que se murió en el año 62, 6 años después que yo llegara. Este otro edificio más alto tenía fundamentalmente habitaciones para los visitantes o para los físicos de ahí estables, pero en la parte de planta baja y en la parte de sótano, así como también en el sótano del edificio principal, tenía laboratorios muy importantes. Tenían uno de los ciclotrones primeros y que funcionaba mejor de Europa. Tenía un acelerador, tenía un separador
de isótopos, tenía equipos de alta tensión que atestiguan la enorme importancia que Niels le daba a la parte experimental, a pesar del nombre del Instituto de Física Teórica de aquella época. Bueno, el instituto estaba organizado, pasamos un poco a la vida del instituto. Había un coloquio semanal, a veces dos, donde físicos, sobre todo visitantes, gente que estaba muy poco tiempo, hablaba ahí de sus trabajos. A veces Niels Bohr todavía asistía. Era bastante formal toda la atmósfera del instituto. Por ejemplo, la audiencia se le tenía que parar cuando entraba el expositor. Todo eso empezó a ser suprimido en esa época porque Mottelson no le gustaban todas esas solemnidades y consiguió que evitara que la audiencia se separara cuando él era el expositor. Él era a menudo el expositor, es este que está acá, donde, en cursos que daban él y Niels Bohr y Åge Bohr, y al mismo tiempo, cuando voy ya digo Bohr, ahora va a ser Åge Bohr, no Niels Bohr. Y cuando en cursos que daban los dos, o cursos de un persona que se hizo muy amiga nuestro de teoría de grupos, Ben Weisman, una serie de cursos importantes para los neófitos. Pero la atmósfera de solemnidades se manifestaba especialmente en las tesis de doctorado, que eran todo un acontecimiento social. Las tesis se admitían cuando el candidato había hecho una contribución no solo de unos pocos trabajos de revista, aparecidos en revistas, pero sí cuando había hecho una contribución decisiva a su campo. Entonces aparecía la tesis en las cuales aparecían distintos candidatos. Había dos oponentes, uno nombrado por la institución donde la tesis era presentada, no siempre era por la institución donde había sido hecha, otro nombrado por el candidato, todos convenientemente disfrazados. En esta los dos oponentes fuimos Ben Mottelson y yo, y fue la tesis de Thorleif Eriksson, un físico teórico especialista en reacciones nucleares, que presentó la tesis en Dinamarca al final del 58. Otra institución importante del Niels Bohr era el circo, una llamada circo dirigida por Åge Bohr y Ben Mottelson, en las cuales generalmente un físico experimental presentaba sus trabajos, generalmente eran no necesariamente hechos en Copenhague, sino podía ser un visitante de pocos días, un visitante del año, un visitante, una persona danesa permanentemente. Después de la exposición del trabajo había discusiones sobre el mismo, sobre qué se podía hacer en el futuro, sobre la interpretación teórica, sobre la publicación del mismo, y en general de ahí, a partir de eso, daba lugar a un trabajo motivo de la discusión. Yo tuve la suerte de, en el año 57, participar en una discusión, y fue mi primer trabajo efectuado en Copenhague, que salió publicado, sobre el espectro del disprosio 161. En esa época, el acuerdo entre la teoría y
y los modelos fundamentales de Boris Mottelson, que fueron, no sé si les dije, en el año 52 y 53 aparecieron. Me habían mandado con la carta de aceptación las separatas de esos trabajos, por suerte, porque habían salido en la revista de la Academia de Ciencias danesa, que no importante, imposible conseguir en Buenos Aires. Había llegado también el trabajo de Nilsson, donde por primera vez se estudiaba el modelo de partícula independiente en un potencial deformado, cosa que no se pudo, que se elaboró en Copenhague, pero se calculó en Lund. Todavía en Copenhague no había computadora, en la Universidad de Lund sí había. Y creo que esa fue la razón por la cual Balseiro nunca quiso hablar de su trabajo en Inglaterra con Rosenfeld, porque quiso hacer en Manchester, o Rosenfeld que se interesaba en esa época en hacer un trabajo parecido al de Nilsson sin computadora, lo que era imposible, y al volverse de Manchester, Balseiro pasó y vio lo que se había hecho en Copenhague y nunca habló de su trabajo en Inglaterra, lo que fue una pena. Y nadie sabe bien qué es lo que hizo ahora, pero esa es una explicación razonable de por qué no se animó a hablar. Bueno, en el circo entonces, en la tesis, además a la noche, había un banquete en un hotel importante con una cantidad de tradiciones inútiles, pero había que cumplirlas estrictamente. Yo tuve la suerte que al lado mío se sentara Nancy Mottelson, la mujer de Ben, que con sus indicaciones me salvó de pasar un papelón por ignorancia de todas estas tradiciones que en esa época eran importantes. Posteriormente, a que yo me volviera de Escandinavia, fueron eliminadas. El primero que contribuyó a esa eliminación fue un físico sueco que se presentó en la cena en camiseta. Bueno, respecto del estado de la ciencia nuclear en ese momento de Copenhague, cuando yo llegué, Mottelson y Nilsson, el autor del modelo, habían verificado con el modelo de Nilsson el estado del acuerdo con los núcleos impares, donde se podía ver, mucho más que en los pares, los modelos predichos, los estados predichos por el modelo de Nilsson, con muy buenos acuerdos entre el modelo de Nilsson, que consistía en nucleones moviéndose independientemente en un núcleo con una deformación elíptica con simetría axial. De manera que esa parte fue muy satisfactoria. Los trabajos de Mottelson y Nilsson publicados en el 55 y en el 59. Pero subsistía en el año 56 un desacuerdo importante, y era el cálculo de los momentos de inercia. Los momentos de inercia, los núcleos que tienen un espectro rotacional, determinan la separación de los niveles pertenecientes a distintos momentos de inercia en el mismo sistema que está rotando, porque los que aparecían teóricamente eran momentos de inercia mucho más grandes que los experimentales, de manera que experimentalmente los niveles estaban más separados que lo que predecía la teoría. Y no había forma de encontrar un formalismo teórico capaz que diera cuenta de este problema.
De manera, pero acá viene el segundo punto de la suerte que yo tuve para poder entrar a Copenhague, fue que hubo dos descubrimientos importantes en el año 56 que permitió formar lo que se llamó posteriormente modelo nuclear de Copenhague, que dieron cuenta con que se pudo explicar todos estos problemas que eran un obstáculo grande en esa época. El primero de esos descubrimientos teóricos importantes fue el de la explicación de la superconductividad, no en núcleos, sino en sólidos, por Bardeen, Cooper y Schrieffer. En el año 57 apareció el primer trabajo de ellos tres. Si ustedes recuerden que la superconductividad fue descubierta experimentalmente por un físico neerlandés de los Países Bajos llamado Kamerlingh Onnes en 1911. Y durante casi 50 años los físicos no fueron capaces de explicarlo teóricamente. Finalmente, Bardeen, Cooper y Schrieffer en el año 57 lo pudieron hacer y por eso Bardeen, los tres recibieron el premio Nobel, en el 60 y algo, y para Bardeen fue el segundo premio Nobel. Él fue uno de los contados físicos que recibió 2 premios Nobel de física, sino el único. Porque Marie Curie lo recibió, pero uno en química y otro en física. Evidentemente la superconductividad tenía su relación con los fenómenos nucleares del momento de inercia, porque una de las cosas importantes de la superconductividad en sólidos era la eliminación del campo magnético dentro de un conductor, de un superconductor, y eso suena relativamente parecida a la eliminación de las rotaciones, que se parece mucho a un campo magnético, de las rotaciones en los núcleos, debido a la supresión del momento de inercia que hacía que los estados rotacionales en núcleo se aumentaran de energía y se mezclaran con los otros y tendiesen a desaparecer. La invención de Bardeen y compañía fue gracias por esta fotografía, proponer esta fuerza, falta el signo igual entre hamiltoniano sub pi, el hamiltoniano introducido por Bardeen y compañía, que es simplemente una constante multiplicada por un P más y el P adjunto, y el P adjunto es simplemente la creación de dos partículas con el mismo P. Uno tiene una rayita que significa, el que tiene la rayita, la reversión temporal es un estado muy parecido al que se crea con el P sin rayita, pero el P rayita es un estado en donde el protón, los dos son estados de partícula independiente. Si en el P gira en un sentido, en el P con rayita tiene las mismas propiedades, pero gira en sentido contrario. Y esta fuerza bastante curiosa que a nadie se le había ocurrido proponer en esa época, tiene sus... si se puede resolver exactamente, y en algunos casos, por lo menos un caso especial, en el caso de que las partículas se muevan todas en el mismo nivel, se puede resolver exactamente.
el espectro tiene muchas similitudes con una fuerza delta, una fuerza que actúa importante cuando las dos partículas están pegadas una y otra. Pero inclusive esta es difícil de resolver y Bardeen y compañía inventaron esta aproximación. Si delta se llama así al valor de expectación de P+, no sé si ya me metí en demasiados líos o hablar de expectación se puede entender todavía. Un hamiltoniano simplificado, no era este, por supuesto, transformado, pero que nació de ese, fue una constante de esta forma y un término lineal en P, en el lugar de ser cuadrático en P, y este se puede resolver con una cierta facilidad. ¿Cuál es el inconveniente de esta fuerza? Esta fuerza no conserva el número de partículas. No fue fácil que la comunidad la aceptara, pero se pudo explicar también las cosas de la superconductividad que Boring y Motherson se entusiasmaron enseguida. Cayó por Copenhague antes de que fuera publicado esta solución un físico que trabajaba en el mismo instituto que Bardeen y compañía, llamado Pines, un instituto cerca de Chicago, y ellos propusieron aplicarle enseguida al núcleo, y en ese intento fue muy bien la llegada de uno de los dos físicos soviéticos, especialmente de Spartan Beliaev, que conocía mucho de física del sólido y pudo usar enseguida todos los argumentos de los superconductores, aplicarlos al caso nuclear, que es bastante distinto porque un superconductor tiene, no sé, 10 a la no sé cuántas partículas por unidad de volumen, mientras en un núcleo tenemos que arreglarnos con un sistema de las partículas dentro de cada capa, que puede ser 30, una cosa así, de manera que los números, los sistemas, no era fácil traducirlos. A ver, ¿podemos correr un poco para abajo? No, bueno, es acá, sí. Acá está la solución de la fuerza de BCS sin hacer esta aproximación. Para el único caso donde se conoce la solución exacta, es bastante fácil encontrarla, y las energías son de este tipo. Es una constante que da origen, que señala la energía, una energía de un cierto nivel, y sobre él hay un espectro tipo rotacional dado por los distintos números de partículas, menos una constante, y dividido por un momento de inercia que se puede calcular. Y para este modelo muy simplificado, que no se aplica directamente a los núcleos reales, tiene la ventaja de que se puede resolver exactamente, de manera que se puede comprobar ciertas aproximaciones hechas con el hamiltoniano aproximado de BCS, que sí se puede aplicar al núcleo. Esa fue una de las fuerzas fundamentales introducidas en el año 56-57. La otra fue la fuerza cuadripolar, que es parecida en el sentido que es una fuerza separable, es
se da, es directamente el producto del cuadrupolo de una partícula por el cuadrupolo de la otra, ambas en general moviéndose independientemente, pero acopladas por esta fuerza. El momento cuadripolar tiene esta forma, es el esférico armónico de orden 2. Se explica en función de los ángulos de Euler, que constituye una de las dos. Los ángulos dentro de del esquema de partícula independiente, las coordenadas de las partículas constituyen un radio y dos ángulos que son θ y φ, y R es el radio de las mismas. Haciendo una aproximación parecida a la de Bohr-Michelson, se obtiene un modelo de partícula independiente, de partículas independientes moviéndose en un potencial cuadripolar. En el fondo, este es el modelo de Nilsson para un valor especial del hamiltoniano de partícula independiente. Pero es fundamentalmente algo que ya se conocía en física nuclear, pero que tenía la ventaja de que no violaba el número de partículas como en el caso de BSS. Entonces, con estas dos fuerzas fueron la introducción fundamental en el modelo de Copenhague del año, se llama modelo del 49. Las dos fuerzas daban un espectro parecido. Esto es muy parecido a lo que vimos anteriormente, de una constante para la cabeza del estado fundamental, para uno de los estados cabeza. Se puede ver un poquito más para abajo. Y acá en la parte rotacional, él es el momento angular orbital, un momento de inercia, y esto es lo que no se obtenía correctamente sin introducir el formalismo de los superconductores, y que con las dos fuerzas se pudo explicar perfectamente o muy adecuadamente. La introducción de la fuerza cuadripolar y la verificación de que servía para ciertos núcleos fue obra de Elliott y Flowers, dos ingleses, también en el año 57. Fueron publicadas, habían trabajado fundamentalmente en núcleos livianos de la tercera capa nuclear, la llamada capa SD. Todavía la capa SD tiene núcleos que se mueven en estado esférico y otros en la capa D, que tiene 5 estados, de manera que eran núcleos livianos, y encontraron una coincidencia muy grande entre las fuerzas más sofisticadas que se pensaba que había que usar, derivadas de teorías nucleares, y la fuerza cuadripolar de Elliott y Flowers. De manera que entonces tenemos un modelo nuclear con dos fuerzas sencillas, fuerzas que con una computadora de poca potencia se pueden calcular todos los núcleos de la tabla periódica, cosa que hasta ahora o eran simplemente muy livianos o eran muy cercanos a los núcleos doblemente mágicos, donde el espectro es muy sencillo porque las fuerzas no son importantes. Seguimos un poquito.
Bueno, hay otro que tiene, también empieza con la... A ver, ¿qué viene después? No, un poco atrás de eso. Bueno, acá también, sobre ese párrafo, que el modelo nuclear de 1959 incluye explícitamente las dos interacciones que tienen muchas cosas en común, a pesar de que aparentemente no tienen nada que ver, pero las dos dan un origen a un espectro de tipo rotacional, donde los estados pertenecientes a la misma banda son cuadráticos en un número cuántico, en un caso es el número de partículas, en el otro caso es el momento angular orbital. Los espectros nucleares aparecen en una competencia entre las dos interacciones. La de apareamiento favorece la parte del núcleo esférico, los que están cerca de capas cerradas. La fuerza cuadripolar favorece los núcleos lejos de las capas cerradas, en donde aparecen los espectros rotacionales. Además de los espectros rotacionales, existen otras consecuencias de la fuerza cuadripolar y son oscilaciones cuadripolares alrededor de la posición de equilibrio. La posición de equilibrio vimos que podía ser esférica o deformada y la fuerza cuadripolar también origina movimientos vibracionales alrededor de la posición de equilibrio. Las primeras aplicaciones en núcleos realistas fueron hechas por Nilsson y Prior para los momentos de inercia, que eran los que ellos habían estado trabajando fundamentalmente en Lund después de la tesis de Nilsson, y Prior fue un alumno de él. Y en la parte de deformación de cada núcleo, y por qué cuando aparecían los núcleos esféricos aparecían deformados, porque si hubiera sido por la fuerza cuadripolar solo, todos hubieran sido deformados, y no solamente a partir del samario. Y eso apareció un trabajo que hice con Szymanski, que apareció publicado en el 61, y Szymanski siguió en las tierras raras, y Szymanski terminó de hacer esa aplicación para los núcleos más grandes que el plomo en el año siguiente. Los dos estábamos en Copenhague en esa época, él se quedó un poco más de tiempo. Respecto del espectro de la parte vibracional, que es distinta de las deformaciones estables, son oscilaciones alrededor de equilibrio. Hubo un trabajo importante de Kieslinger y Sorensen en isótopos esféricos, en donde aparecen algunos estados que se puede explicar como una vibración alrededor del equilibrio esférico, y dentro del gap 2 delta, es decir, están cerca del estado fundamental, dentro del 2 delta contado a partir del estado fundamental, y estados tipo vibracionales. Y también en núcleos deformados, en donde yo hice los primeros trabajos en vibraciones gamma que no conservan simetría axial, y beta que sí la conservan.
en parte en Buenos Aires. Por supuesto, a fines de la década del 50, del principio del 60, se desbandó el grupo de visitantes que habíamos intervenido en Copenhague. Ciertamente los trabajos, ¿no?, sobre el modelo unificado, así se llamó, un modelo del siglo 49, no pararon ahí. A partir de esa época, y sobre todo, Bellborn y Mottelson se dedicaron a escribir el libro famoso que tiene todos un resumen de todos sus trabajos, resumen en 2 tomos de este tamaño, que fue publicado en el año 65. Bueno, estos son detalles de la vida en Copenhague. Durante mi tercer año de estadía, el tercer año, recibí una beca danesa relacionada con... Bohr tuvo becas no solamente de la Carlsberg, sino de otras fundaciones internacionales también, para poder soportar su instituto sin barreras de raza, de religión y de opiniones políticas. Pero Mottelson, todo el mundo, como era norteamericana, quería, en Estados Unidos le ofrecía un cargo, y finalmente se resolvió ir a probar a Berkeley. En mi tercer año, Mottelson ya no estaba más en Copenhague, sino que pasó la mayor parte del tiempo en Berkeley, pero resolvió que ahí no estaba Bohr y que la compenetración entre los dos era una arma tan formidable que resolvió volverse nomás a Copenhague ante la desilusión de Nancy, que hubiera preferido irse a vivir a Estados Unidos. Ahora viene un poco a hablar un poco más de Niels Bohr y su esposa Margareta, que hacían esfuerzos permanentes en integrar socialmente a los visitantes y a sus familiares. El matrimonio de Niels Bohr y Margareta dejó a todos los que los conocimos una impresión de unidad y felicidad durante toda la vida que yo no conozco tampoco en otro matrimonio. Por ejemplo, los conocimos cuando nos invitaban, cosa que hacían con una cierta frecuencia, es su residencia en Carlsberg. Y la foto ahora puede venir la de que me olvidé de comentar la parte anterior. Esa misma. Este es el jardín de la casa de Carlsberg. Acá viene un físico ruso llamado Sliv. Creo que él estaba un poco retirado cuando visitó por unos días a Niels Bohr. Acá está la foto de Niels Bohr. No, de Ove Bohr. Uy, perdón. De Ben Mottelson, de un matrimonio hindú llamado Kumar, no me acuerdo qué hacían. No me la saques. No, estoy... A ver... Perdón, hice lío. Voy de nuevo. Ok. ¿Qué pasa? ¿No podés sacar la presentación? Deja de compartir. Bueno, le quise poner en pantalla. Ahí está. ¿Ahí está? Ahora sí. Sí, se ve. Ay, no la veo yo, pero buenísimo. Este es un físico yugoslavo, Pichman. ¡Ay, no! No, de nuevo. Ahí, Andrés, estás tocando algo y cada vez que haces algo volvés a la del... Porque lo tenés como en presentación, digamos.
Voy de vuelta. Ahora, bueno, no importa. No, es un segundo. Ahí va. No se ve nada todavía. Creo que está acá mismo. Ahí está. Ahí lo ven todos. Este es Beliaev, este físico ruso tan bueno que pudo adaptar el modelo de Bardeen a física nuclear. Este soy yo y este se llama Kishimoto, es un físico japonés, como ustedes pueden imaginar. Este es el parque de la residencia de Carlsberg, donde Boris y Margareta invitaban a menudo a muchos matrimonios o a gente soltera también, para que se conocieran mutuamente y hubiera otro tipo de relación entre ellos que la simple de querer hacer física. Y es una cosa necesaria, creo, porque en el fondo, por más que hubiera un ambiente educado, aparentemente cordial, la tensión era grande. Las familias de los investigadores muchas veces no tenían interés, en general tenían otra actividad distinta de la física, no les interesaba fundamentalmente, y eso yo creo que dio origen a muchos problemas, y más de la mitad de los matrimonios que conozco se separó después de haber estado en Copenhague. De manera que esos intentos de por y familia, por hacer la vida más llevadera a la familia, creo, y de integrar a la familia con el instituto, creo que fueron importantes y generosas de su parte. Yo recuerdo muy buenos amigos que nos hemos hecho gracias a estas reuniones, por ejemplo, Ben Beyman y su señora, que después renovamos cuando estuvimos en Estados Unidos. La cercanía de Gladys con Margareta Bohr, con Marietta, y con Marietta era la esposa de Åge, Margareta era la esposa de Niels, fue muy grande, y bueno, fue para beneficios de todos nosotros. Daniel, en la foto podemos señalar, este es Niels Bohr. ¿Cómo? Podemos señalarlo, el segundo desde la izquierda es Niels Bohr y el tercero es Åge Bohr. Sí, no sé si se ve la manito que señala. Sí. Y vos estabas acá, el segundo desde la derecha. Exactamente. Y todas esas atenciones servían creo que vistas en respectivo, servían de mucho. Por ejemplo, en mi caso particular, me enteré después que fue hecho que Bohr había ido a visitar a Usai, al hotel donde Usai se hospedaba durante una conferencia de fisiología en Copenhague, y para dejarle una carta de recomendación a mi favor, discúlpeme, cosa que yo no me enteré recién bastante después, cuando la secretaria de Bohr me dio una copia de la carta. No, yo no me hubiera enterado. Respecto además de la relación entre Niels Bohr y Margareta, no sé si ustedes vieron una obra de teatro que fue dada varios años en la Argentina, a pesar de ser una obra fundamentalmente sobre el Instituto de Copenhague, llamada Copenhague. Y en esta obra creo que se refiere a que durante la guerra, cuando Bohr todavía no se había ido de Dinamarca,
apareció Heisenberg, que se había seguido en Alemania, y no se sabe de qué hablaron. Pero a partir de ese momento hubo un distanciamiento importante entre Niels Bohr y Heisenberg, que había sido casi su alumno preferido hasta ese momento. En la obra de Copenhague, Margareta figura, y ya termino, como un instrumento que trata de azuzar a los dos machos, uno contra el otro, y eso discrepó completamente por la enorme unión que había en realidad entre Niels Bohr y Margareta, que fue advertida por toda la gente que conozco. Acá, Daniel, no sé si están viendo todos, busqué una especie de resumen de la obra de Copenhague. Sí. Acá está, el que lo quiere, está el diálogo completo de la obra, es una obra de teatro. La parte que se refiere a la física creo que está relativamente bien. La parte sí, que se refiere a Margareta creo que no me parece para nada adecuado, como no le ha parecido a mucha gente adecuada. Acá no sé si están viendo la foto, ¿no? De Niels Bohr, sí. Margarete y Heisenberg. Y Heisenberg, sí. Creo que está en película, si a alguien le interesa, sobre todo a los chicos. Creo que existe la película de esto. Sí, después se macaneó mucho respecto a esa entrevista. Ellos no quisieron hablar, pero yo creo que Heisenberg se trató peor de lo que merecía Heisenberg. Él quiso conservarlo. Quedándose en Alemania, tenía que manifestar partidario del régimen, pero no es claro si hizo el esfuerzo necesario para conseguir la bomba o si hizo el esfuerzo necesario para que la bomba no se hiciera en Alemania. Es claro que hizo el esfuerzo que pudo para conservar la física en Alemania, no necesariamente la física nuclear. De manera que la ambigüedad persiste sobre la entrevista esa. Ok. Bueno, volvemos al PDF si quieren, o si quieren, no sé, podemos hacer un espacio para preguntas y para... Yo creo que es lo mejor, y dejamos la sí. segunda y tercera ida a Copenhague, que son más breves. Además, para el sábado que viene. El instituto para el sábado que viene. Bueno, no sé, los invito a principalmente a estudiantes, no sé, pero al primero que quiera hacer una pregunta, la idea es, nuevamente, conversar, hacer un contacto humano, lo más familiar posible con Daniel. ¿Cómo fue el pasaje, ¿no? de pasar de ser un estudiante a recibir una beca y empezar a investigar? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, buena pregunta. Yo fui un estudiante en una época muy particular, en el sentido de que en esa época asistía de toda la carrera de física, asistía a 2 cursos solamente, uno dado por un químico Bush de la facultad, un curso muy bueno de primer año, y después, mejor dicho, a 2 cursos más que dio Balseiro, cuando Balseiro entró en la facultad, que fue cuando yo estaba ya en 4º año. Todos los demás cursos no valía la pena seguirlos.
honestamente, y los estudié la mayoría por mi cuenta y otros tantos por la sociedad con dos físicos que estaban en mis mismas condiciones, Rubinstein y Shiminovich, con los cuales habíamos estudiado mecánica cuántica, qué sé yo, electrodinámica, teoría de campo, sí, qué sé yo. Gracias a eso, mi educación tenía sus agujeros, ciertamente lo reconozco, pero estaba un poco acostumbrado a no depender de ser educado o de una educación un poco solitaria, completamente distinta de lo que después hicimos en el departamento de física, que murió en el 66. Pero diremos, como en mi caso no, finalmente me pude arreglar, no sé si no es tan malo tener que estudiar por la cuenta de uno. Tuve la suerte de que en el 53 entrar en la comisión que se estaba organizando en forma seria, por más que estaba dirigido, tenía un sistema, si quieren, un poco militar, de la forma de entrar, de las guardias y qué sé yo, de quién podía entrar y qué sé yo, que eran más sobre todo útiles para que la gente pudiera verificar que no se hacía nada importante todavía. Esos años en la comisión para mí fueron muy positivos. Trabajé con gente bacanuda, de los cuales me hice muy amigo. Malma fue uno de ellos, me acuerdo, Roederer. Sobre todo con Malman, era el jefe del laboratorio donde yo entré a trabajar específicamente. Era de espectroscopía nuclear y por eso publiqué esos dos espectros en los núcleos que mencioné. Además, a mí me gustaba trabajar en la comisión porque me encontraba cómodo por el ambiente que había, y ahí fue cuando empecé a torcer de a poco hacia el lado teórico. Es decir, empecé a estudiar teoría nuclear con más asiduidad que otros. Por ejemplo, estaba el famoso libro de Vladi Weishaupt, que es un cacho de texto así, y que además yo debía materias en la facultad, pero en la facultad estaba también Balseiro, que era el único que sabía de física en materias superiores. Entonces lo que hacía era, me reunía con Balseiro, elegíamos qué temas yo podía preparar por mi cuenta, los preparaba durante, no sé, unos cuantos meses, después me reunía de nuevo con él, le contaba lo que había preparado, le hacía preguntas y me ponía la clasificación que uno puede imaginar de ahí, pero todo eso formó parte de una enseñanza, de una autoenseñanza, si ustedes quieren, que me fue fundamentalmente útil y que me permitió pasar a trabajar relativamente más solo, tanto en la comisión como cuando llegué a Copenhague. Otra cosa que tuve una suerte tremenda, estoy hablando de cosas de suerte que no dependieron de mi capacidad o de mi habilidad, sino que de simplemente la suerte. Hubo dos: la bomba atómica de Niels Bohr y su generosidad, el hecho de que cuando llegué a Copenhague se cambiara el modelo nuclear y se incorporara las otras dos fuerzas que hasta ese momento ni se soñaban y con el que se podía explicar todo de nuevo. La tercera, en que había como 50 visitantes extranjeros durante el año cuando yo llegué. Eso sucedía todos los años. Les dije que parte de ellos era
el grupo del CERN que trabajaba en Copenhague, hasta que se mudó en el 57 a... eso hacía que era muy difícil hablar con las primeras figuras, porque con tantos visitantes, todo el mundo quería tener una entrevista con ellos. Ellos tenían entrevistas también con los que pasaban por Copenhague por días, físicos importantes, qué sé yo. Y de manera que tener una mano a mano con ellos no era fácil. Y tuve la suerte que Mottelson se acostumbrara a hablar conmigo. Y eso fue de mucha ayuda. Wow, ya veo todo como una travesía fue. Hola, hola Daniel, realmente muy linda charla. Gracias. Al momento que fuiste, ¿ya habías hecho tu tesis en Argentina? ¿Cómo? ¿He hecho la tesis? No, había hecho la tesis, pero en la facultad uno de los miembros del jurado decidió que no tenía tiempo de leerla y que no la podía presentar. Había una cierta tensión que después se mantuvo entre la facultad y la comisión, como hubo entre la facultad y Bariloche, o entre la comisión y Bariloche. El haber estado así en distintos sitios a mí me gustó porque me permitió unir a distintos grupos. Yo no participaba de, qué sé yo, cuando me fui de la comisión y me pasé a la facultad, mucha gente no lo vio bien, pero yo creo que fue útil porque yo mantuve un contacto muy cercano con la gente de la comisión para sugerir cosas y qué sé yo. Y me vino muy bien pasar a la facultad, que tenía muchas otras ventajas, la cercanía de los alumnos, que a mí siempre me gustó, por eso tu invitación la aprecié realmente. Y me permitió ir formando el grupo en la facultad, el primer grupo de alumnos que duró todos esos años. A ver, en un momento mencionaste también la presencia de Roederer y Malman. Yo entiendo que Roederer que había hecho un postdoc con Heisenberg, o sea, sería un físico de muy buena formación en ese momento. Sí, sí, sí. ¿Te servía de ejemplo, por ejemplo? Sí. Él estaba un par de años adelantado respecto de donde yo estaba. Los dos estaban un par de años adelantados. Todavía sí su postdoc entonces. No había hecho, creo que tuvo un postdoctorado importante también. ¿Cómo? Roederer hizo un postdoctorado con Heisenberg, ¿puede ser? Bueno, sí, diremos, se formó fundamentalmente en Buenos Aires también, pero después pasó un año de beca en Copenhague y ahí tuvo una interacción grande con Heisenberg. Cuando fue a Buenos Aires, él hizo de ayudante de trabajos prácticos de Balseiro, de manera que él ayudó mucho también en la formación mía. Él y otro físico de su grupo que se llamaba, empezaba con W, un hombre alemán que después se fue a Alemania, que era ayudante del mismo grupo. Y con el ayudante hacíamos los problemas, preparábamos los problemas que pensaba Roederer, veíamos si se podía resolver o no entre los dos para el día que se tomaba el parcial. De manera que tenía una interacción grande con los mandamás. Daniel, tenemos una pregunta escrita en el chat, acá en la columna de la derecha,
que si querés te la leo, es de Horacio Castellini, que dice: un profesor mío en la Universidad Nacional de Rosario hizo una estadía en Copenhague en los años 50 o 60. Walter Mulhall. Quería saber si lo conoció. Sí, sí, cómo no, lo conocí Ah. bastante. Pero no fue el único de Rosario que se hizo su estadía en Copenhague. El otro fue Roberto Liotta, que era profesor y tuvo alumnos muy buenos en Copenhague, digo en Rosario, inclusive gente de Rosario que después fue a hacer su tesis con él a Estocolmo. Conocí a los dos. Me gusta más hablar de Liotta que de Mulhall. Más preguntas. A mí me impresionó, Daniel, una vez en el 2009, lo que vos contaste el día que en un seminario de la CONEA, contaste, bueno, había justo fallecido Åge Borg, y vos dijiste que, bueno, que justamente fue la visión de Åge Borg y de su padre Nils, la de juntar Oriente con Occidente, ¿no? Sí. Y también en esa idea de juntar a todos en un instituto, miraron al sur, vos te pudiste formar y a su vez cuando volviste a Argentina pudiste formar toda una camada de físicos nucleares, que la investigación en física nuclear en Argentina debemos a Åge Borg. Quizá podés repetir eso que a mí en su momento me había impresionado bastante. Bueno, después que a mí me trataron, como te dije, muy bien, especialmente en Motherson, tuve oportunidad de incorporarme más a él, pero Åge también, y después para permitir la entrada de visitantes que yo recomendaba y qué sé yo, fueron muy generosos. Los dos, más en ese sentido, fue más Åge porque tenía más tareas administrativas que realizar, ¿no? Era el que tenía que decidir sobre las cosas administrativas de visitantes y qué sé yo. Y de manera que hubo muchos que, gracias a la recomendación que yo pude hacer, fueron admitidos. Por ejemplo, Broglia, Osvaldo Civitarese, Liotta, fueron los gente que no hubiera entrado sin la recomendación. Quizás, no sé si lo mencionaste, me parece que no, pero me gustaría aclararles a los estudiantes que, bueno, por supuesto, Niels Bohr fue el que creó el átomo de Bohr. El átomo, como lo conocemos, fue concebido por primera vez o descrito correctamente por Niels Bohr. Entonces, yo muchas veces digo en broma, antes de Niels Bohr existían los átomos, las cosas eran macizas. Pero Åge Borg fue también premio Nobel, no es que era solamente estaba ahí por ser el hijo de... No. Åge Borg y Ben Mottelson fueron premio Nobel en el 75. Sí, si me permitís, Daniel, quería mostrarles, acá tengo, no sé cómo llamarla, como la presentación cuando reciben el premio Nobel. No sé si están viendo acá en pantalla. No. A ver, ahora viene. Ahí viene. Acá, esta es la foto de Åge Borg de cuando recibieron el premio Nobel en el 75. Åge Borg, el hijo de Niels Bohr, y Ben Mottelson, y hacen una reseña de su trabajo, y en esta reseña donde hablan de los modos de excitación en los núcleos, están citados los trabajos tuyos, Daniel,
Sí. varias veces, ¿no? Como por ejemplo acá está de hecho Liota, y bueno, tu nombre aparece acá en esta lista de citas donde explican su premio Nobel. Bueno, ahora no lo veo. Ahí está, acá lo veo. Acá hay otra vez otra cita a un trabajo tuyo del 66. Uno un poco antes. Sí. Un poco antes, me parece. No, bueno, se pasó. Estaba en la lista de trabajo, en la lista de citas, cosas que... A ver, un poquito más abajo, después de esto. Poco más abajo. Ahí. Acá tenemos acá el 74. Este es el 77. Sobre ese trabajo voy a hablar, especialmente la vez que viene. Fue una cosa, prácticamente ellos dos tienen muy pocos trabajos en colaboración con otra gente, o tienen trabajos propios o guiaban a otra gente y recibían el agradecimiento, por supuesto, en los agradecimientos de trabajo. Y se debió a un trabajo hecho en un momento en el año, creo que 73, en que yo llegué a Copenhague para una visita relativamente corta. Todas las finales fueron cortas. Y en Buenos Aires había empezado un trabajo sobre métodos perturbativos en física nuclear, teoría, y la idea que había tenido era aplicado a sistemas muy sencillos para ver hasta qué orden de perturbación se podía llegar. Y llegué con eso y me paraba en el séptimo y octavo orden de perturbación, trabajando con Dussel, trabajando con otra, en Buenos Aires, con nadie más. Llegué a Copenhague y Bohr estaba de viaje, porque Bohr, por supuesto, esta vez, y con Mottelson empezamos a discutir y se dedicó todo el tiempo a esa discusión. Inclusive me dijo que me señaló un defecto de lo que yo hacía, que era no había usado para los estados de partícula independiente la aproximación de Hartree-Fock, que me imagino que todos ustedes conocen. Y bueno, esa noche la incorporé y al día siguiente él creyó demostrarme que no podía pasar del tercer o cuarto orden. Y esa noche conseguí resolverla hasta la teoría de perturbaciones en esos modelos sumamente sencillos hasta orden infinito. Y vi cómo coincidían con los resultados exactos que para esos modelos sencillos se podían conseguir. Como había hecho el esfuerzo durante tanto tiempo de conseguir ese resultado, a las 3 de la mañana salí a caminar por Copenhague y a comerme unas salchichas porque tenía hambre y estaba todo cerrado. Bueno, más preguntas. Hola. Sí. Buenas. Primero que nada le quería agradecer porque es hermoso escucharlo, es mágico. Nombra un montón de personas
que hoy día son parte esencial de todos los libros de los que uno estudia. Estoy estudiando física y justamente hace poco, bueno, vi el modelo de Bohr, así que es como absolutamente mágico poder escucharlo. Por otro lado, también lo nombró a Civitavecchia, que es uno de los profesores más reconocidos de mi facultad, así que es como que me siento como muy cercano a la historia por todos los personajes que va nombrando. Es muy lindo. ¿Dónde estudiás, Ignacio? Yo estudio en la UNLP. En La Plata. Sí. Buenísimo, buenísimo. Y nada, quería preguntarle, bueno, igual podrían quizás responder varios, pero quería preguntar cómo se vivió todo el cambio. Usted está hablando de que empezó a investigar antes de los 60 y ahora ya estamos en los 2000. ¿Cómo es toda la evolución de la física, en especial la física argentina, durante todos estos años? Bueno, como era una cosa nueva, yo creo que había mucha gente con entusiasmo. Por lo menos el ambiente de la comisión era bueno, el ambiente que se formó en la facultad era también muy atrayente. En la facultad habíamos coincidido, si ustedes quieren, un grupo, en primer lugar, Jean Biaggi, que debe haber entrado a trabajar más o menos en el 50, a principios del 50, una cosa así. O, no, a principios del 50 y pico. Él volvió de Brasil después del 55, creo. Y se hizo cargo del departamento de física, que valía poco. Aunque había gente capaz, sobre todo los jefes de trabajos prácticos. Por ejemplo, Macmillan, Mosin-Cotin, D'Alessio. Con ellos se podía aprender, sobre todo porque admitían que se formaran grupos pequeños y que él los dirigiera. Grupos pequeños de 7 a 10 estudiantes que teníamos entusiasmo por aprender. Esos fueron muy útiles en mi formación. Y en general eran al nivel de trabajos prácticos. Pero fuera del horario de trabajos prácticos, eran cosas especiales que tenían la bondad de dedicar tiempo a nuestra formación. La entrada a la comisión, que fue un lugar donde se empezaron a tomar las cosas bien en serio desde el punto de vista oficial, que mencioné ya el nombre de Galoni, que dirigía la parte de física, y de Bush también lo mencionó, que dirigía la parte de física, y la comisión empezó a traer visitantes extranjeros. Los primeros hubo visitantes, el esfuerzo principal era sobre todo para el grupo de reactores, que acá estaba dirigido por matemáticos o gente que pertenecía al grupo matemático, como González Domínguez, como Santaló, como qué sé yo, pero no había propiamente físicos. Y se empezó a traer también algunos visitantes extranjeros relacionados con el ciclotrón. Por ejemplo, el ciclotrón se puso en funcionamiento, el acelerador se puso en funcionamiento en el año 53, un día de junio, y al día siguiente vino Perón a la institución y la recorrió toda y nos saludó uno por uno. Pero se ve que ya entraba, las autoridades habían compenetrado
de que los instrumentos nuevos tenían que ser bien usados, y fueron invitados distintos científicos especialistas en el ciclotrón y en el uso de radioisótopos, para que nos dieran las instrucciones necesarias, y fueron útiles. Por ejemplo, en el grupo de espectroscopía nuclear fue invitado dos franceses, cuyos nombres ahora no me acuerdo. El primero trajo un radioisótopo, el rodio 102, y fue el primero que trajo los cristales de iodouro de sodio que detectan los rayos gamma. Entonces, colocando las dos cosas juntas, cosa que nos enseñó él también, encontró los rayos emitidos por el rodio 102, y que podían ser detectados en un ¿cómo se llama el instrumento? En un coso con una pantalla que detectaba los rayos. Y ahí... ¿Un osciloscopio, Daniel? Un osciloscopio, eso mismo. Ahí tuve la suerte de ser el tipo que lo podía ayudar más porque estaba libre, relativamente libre en ese momento. También me ocupaba del espectrómetro de Malman en la parte de vacío. Pero en un trabajo así específico de nuclear, era el que estaba más libre, y entonces trabajé con el francés y por supuesto el trabajo fue publicado del rodio en la revista francesa, en el Comrendu. Pero todo eso fue aprendizaje, y hubo dos franceses que acudieron, un holandés, Saten, con el cual hicimos el teluro, y en fin, había ciertamente una atmósfera con el trabajo que se pudo conservar gracias a Jean Biaggi, sobre todo en la Facultad de Ciencias, y al hecho de que Polini pudiese ir a trabajar con él a Ciencias. Los dos formaron otra pareja de dos personas muy distintas entre sí, pero que se acoplaban, no digo al nivel de Bonnie Mottenson, pero casi. Y en ese estilo hicieron los dos una obra muy útil, también que permitió ir mejorando el departamento, con la gran ventaja, yo creo que tuvieron y tuvimos posteriormente, de que no había gente razonablemente buena entre los físicos. Entonces, salvo Galoni, que por otra parte, Galoni en el 53, se dividió la Facultad de Ingeniería, se separó de las ciencias exactas. Lo que hizo para mí un tremendo mal al país, pero la culpa la tuvieron los que hicieron esa separación, porque debido a eso, la física moderna que nosotros aprendimos a desarrollar tardó bastante más de lo necesario y todavía no ha sido aplicado por los ingenieros que aprendieron con otros métodos y otra dedicación. En la Facultad de Ciencias hubo full time de entrada, lo que fue muy importante. En la Facultad de Ingeniería prácticamente no hubo full time, y la enseñanza de los ingenieros creo que es regular, y debido a eso yo me dediqué en la última etapa de mi vida a crear una facultad de ingeniería donde se enseñara a nivel razonable. Emmanuel conoce la historia esa.
Bueno, justamente Daniel, de una alumna de dicha facultad, tiene una pregunta que dice, ¿qué consejo nos da a estudiantes próximos a egresar? ¿Cómo hizo para sobrevivir tanto tiempo fuera del país? Dice, soy bastante ligada a mi familia, amigos y al país, y siento que no podría realizar dicha travesía. Extrañaría demasiado. Me parece que es muy difícil no realizarla y que es bastante indispensable confirmarla, en el sentido de que seguir trabajando solo acá, uno corre el riesgo de ir durmiéndose y de separarse de la investigación activa. De manera que un contacto ocasional, pero más o menos permanente, con el exterior es muy conveniente. Otro disparate que hubo en la comisión hasta hace unos años fue que dependía de pasarla al Ministerio de donde estaba la parte de ingeniería de electricidad y qué sé yo, donde se prohibió inclusive a los que estaban financiados por afuera que salieran por una temporada de un mes o algo así de la Argentina. Con eso fue subsanado porque la gente, con muchas ganas de mantener la comunicación, sintiendo la necesidad de eso, salió en vacaciones. Pero fue un disparate de los animales que nos gobernaron durante mucho tiempo. Tengo otra pregunta. Soy estudiante de medicina, quería saber cuál es el tema de física nuclear que considera que la comunidad no científica no podría dejar de saber. Que la comunidad no podría dejar de saber. Claro, ¿qué tema es imprescindible de la física nuclear para que la comunidad no científica lo sepa? Bueno, depende de quiénes integren la comunidad. Hay muchas especialidades. Hay una parte instrumental donde necesitas saber cosas de física, sobre todo porque los nuevos instrumentos están basados ya las válvulas no sirven más, estaban basadas en instrumentos en computación muy fina para medir cosas, y otros en los cuales la física nuclear es importante. Esos pueden hacer ingeniería médica sin necesidad de usar radiaciones, por ejemplo. Mientras que hay otro sector para el cual el uso de radiaciones es indispensable. Eso es lo que utilizan en física médica, en lo que se llama física médica. Eso yo les aconsejaría que traten de mantener el contacto de alguna forma. No es fácil, pero... Acá también tenemos una pregunta de Máximo, que es estudiante de física. Dice, bueno, lo primero que dice que es un honor escucharlo. ¿Cómo se relacionan esas ideas nuevas de teoría de campos que iban surgiendo por esa época con los modelos nucleares que ustedes trabajaban? ¿Es posible estudiar los núcleos a partir de esos primeros principios? No de los actuales. Diremos, es posible hacer la relación de la parte de teoría de campos, del modelo estándar con física nuclear. No es lo más común, pero la nueva parte tiene un inconveniente para hacer esta relación. Es tremendamente importante
seguirla, pero una característica de la física de la física teórica es su verificación por la física experimental. Hasta ahora no ha habido física teórica que no fuera verificado y tuviese que ser verificado por la física experimental. La teoría esa de cuerdas y qué sé yo, tiene cosas muy bonitas, hay gente muy inteligente que la ha desarrollado, como nuestro amigo de la Universidad de Princeton. Hay un físico experimental ahí también, pero es muy difícil verificar esos desarrollos teóricos porque los ciclotrones que somos capaces de construir no dan las energías necesarias para poder verificarlas. Y eso es un inconveniente que no sé cómo se va a solucionar. Un ciclotrón no del diámetro del CERN, de 20 y pico de kilómetros, sino un ciclotrón que se necesitaría para esas energías, tendría el diámetro de la Tierra. Y todavía no se sabe cómo hacer ese ciclotrón. Bueno, creo que los estudiantes del laboratorio 0 tienen entonces una tarea. Sí. Yo quería preguntar, buenos sí. días. Bueno, con todo esto de que usted habló mucho de la historia, quería preguntar si usted sabía algo sobre lo que fue la carrera espacial argentina antes de los años 70, que se estaba desarrollando muchas cosas y después paró y volvió con la energía solar. ¿Usted tiene idea de cómo fue eso? Bueno, yo creo que fue manejada por gente muy capaz. Es decir, es una institución que yo no sé cómo la manejaron también, y me estoy refiriendo a INVAP, que en un momento dado se separó, estaba formada por gente de la comisión de Bariloche. El petizo Baroto estuvo al frente de ella, y creo que después que se separó de la comisión, cómo pudieron durante mucho tiempo. Baroto estuvo al frente, después fue otra persona, otro físico, ¿cómo se llama? Bueno, que la dirigió, y en un momento dado las situaciones económicas eran desesperantes y ellos consiguieron sobrevivir, siendo una institución particular, consiguieron hacer retirar a una cantidad de gente muy, muy buena que aceptaron ser retirados y conformarse con no cobrar sueldo durante cierto tiempo, cosa que la comisión, si hubieran trabajado continuamente en la comisión oficial, hubiera habido, qué sé yo, manifestaciones, huelgas a las que estamos acostumbrados. De manera que no sé cómo INVAP pudo sobrevivir con tanta calidad y pasando por periodos tan difíciles de manejar económicamente con las costumbres del país. Yo una vez se lo pregunté directamente en un seminario que dio Otegui, que es el nombre de la persona cual me recibía, y me explicó la aceptación que había tenido, cómo, bueno, se habían conseguido poner de acuerdo con los que tenían que ser separados y que cómo habían podido ser adelante con eso, con algunas cosas que ellos inventaron y que me parecieron formidables, pero que no es común en otras instituciones. Por ejemplo, cuando conseguían terminar un trabajo, ellos tenían, bueno, a las personas, todo el personal clasificado por sus capacidades y qué sé yo, recibían una retribución dependiendo del nivel de capacitación,
pero cuando recibían de golpe una cantidad de grande de dinero porque se había concluido un trabajo y qué sé yo, la repartían por cantidades iguales entre toda la gente de INVAP. Para hacer eso se necesita una cierta grandeza que se comunica al personal, que por eso mismo puede haber aceptado ser separado en algunos periodos muy difíciles. No sé, no tengo idea de que fue esa sola razón, pero tuvieron una serie de actitudes así que yo diría nobles que no se ven a menudo. Wow, qué impresionante el trabajo de administración. Gracias. De nada. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero si no, bueno, acá ahí sí hay una pregunta de Juan Manuel que pregunta ¿qué si se sintió haber formado parte de un tramo histórico tan importante para la ciencia? ¿Te sentías con la experiencia suficiente como para participar o fuiste adquiriéndola en el proceso? No, seguro fui adquiriéndolo. No fue fácil, pero tuve posteriormente, como yo les contaba, tuve una suerte espantosa también, porque el hecho de haber podido entrar en Copenhague y el hecho de haber podido entrar en momentos en que se cambiaban los modelos, mejorándolos mucho, fueron dos cosas de suerte. Yo no podía prever, ni siquiera podía desear que tuvieran lugar, pero no podía asegurar lo que iba a suceder ni por broma. De manera que tuve suerte que las cosas me funcionaran y qué sé yo, encontré que me podía ser útil también. Por ejemplo, el hecho de poder haber entrado en la comisión y haber hecho física experimental me fue también útil porque cuando yo llegué al grupo de teóricos de Niels Bohr y Gavit, en el instituto había un grupo experimental, como les dije, muy fuerte, y no había mucha gente que pudiera conversar con ellos. Y hacer de puente entre Bohr y Mottelson y los físicos experimentales, sí, ellos seguro podían, pero ellos no tenían tiempo, simplemente. Empezando que iban al instituto 3 veces por semana solamente, porque durante los otros 2 días tenían que trabajar en sus cosas. En esos 3 días se tenían lugar los coloquios, los seminarios y qué sé yo, y las consultas con los visitantes, que todos querían hablar con ellos, y ellos no tenían tiempo directamente. Y el hecho que pudiera tener ese contacto más fluido que otros, creo que fue también utilísimo, imprescindible, y que eso fue cuestión parcialmente que encontraran que yo era útil y parcialmente también de suerte. Daniel, no queremos abusar más de tu tiempo. Estamos, creo que toda la audiencia fascinada con esta historia. No tienes que fascinarse. Yo estoy más fascinado del contacto con la gente joven que espero que alguna vez en la comisión se pueda ir, aunque creo que yo no voy a poder ir a trabajar más, pero por lo menos visitar el laboratorio cero y charlar un poco más. Sin duda que, no sé, quizás vacuna mediante, no sé, acá están las autoridades, están acá, Martín que mira para otro lado, pero hacete cargo. En algún momento creo que pronto vamos a volver. Acá preguntan si tenés tu biografía, y sí, está, lo que le podemos mandar es la reseña, que yo la tengo, si querés, Daniel, se la mando. Acá a Daniela, si me dejás un mail, yo te mando el link, o lo puedo poner acá, el link
la biografía, o sea, la reseña que hicieron en la UNSAM, ¿no? No, una que, no sé la de la UNSAM, pero tal vez valga la pena también la que hicieron en Ciencia Hoy. Exactamente, sí. Ciencia Hoy es una organización que era de la época de USAID. No, perdón, Ciencia e Investigación. Ciencia Hoy fue posterior. En Ciencia Hoy yo formé parte de la organización. Pero en Ciencia e Investigación se empezó de nuevo y fueron dos físicas que la han puesto en funcionamiento, que trabajan bastante. Y ahí sacaron una revista que contiene reseñas de científicos argentinos, no solamente en física, sino en distintos temas. Creo que van por el 6º número de reseñas. El primero salieron varios físicos conocidos. Por ejemplo, está Mariana Weissman, está Paco de la Cruz, estoy yo. Y ahí se puede conseguir, en general es una revista virtual, pero poniéndose en comunicación con Ciencia Hoy, averiguando cómo se llega virtualmente a los distintos números, se puede conseguir los números virtuales. Se consigue porque yo lo tengo y lo bajé de la red. Ahora mando si uno pone reseñas, Daniel Bess, van a llegar seguro. Yo llegué simplemente tipeando eso. Pero ahora lo busco y mando el link para... bueno, podría hacerlo ahora mientras tanto. Si es este que encontré, te copié. Perfecto, ahí está. Mirá si es por la duda, pero... A ver si cliqueo acá. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Acá creo que este link es para el tomo número 8, pero bueno, a partir de alguna manera, entran todos los tomos, ¿no? Sí, lo que no sé. Va bajando y va hasta, no sé, creo que debe ser el tomo número 1 que estás vos, Daniel. En la página, entonces la siguiente página, ahí lo pongo ahí para que sigan directo al tomo número. Bueno, hay que ir a la página siguiente, pero ahí lo pueden buscar con facilidad en ese link que nos buscó María Luján. Bueno, yo propongo entonces que abramos todos los micrófonos y le demos un aplauso a Daniel. Bueno. Le agradezcamos mucho. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo a todos la enorme presencia. Creo que este debe haber sido el récord de Laboratorio Cero virtual, por lo menos de este año, de asistentes. Creo que hemos no solo aprendido física, sino una lección de entusiasmo, no sé, de trayectoria, de vida. De vida, de persistencia en esto que claramente te apasiona y transmitís esa pasión para los más jóvenes. Y creo que lo que rescatamos es que lo que importa es, bueno, el trabajo serio, perseverante y bueno, como vos dijiste, de las 3 de la mañana, lo que a veces da los dados que, bueno, que uno desearía para cualquier estudiante. Daniel, nos vemos el sábado que viene con la próxima parte de esta charla. Nuevamente es un honor para el Laboratorio Cero, para la CONEA, para todos haberte escuchado. Mil gracias y bueno, hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, lo esperamos la semana que viene. Gracias, Daniel. Muy bien.